Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en esta tarde. Voy a hacer un pequeño video de 10 minutos explicando la última clase del estudio de regeneración que estuvimos viendo, ya que esa clase le gustó a muchos de los hermanos, de los que estuvieron ese día, y me quedé en deuda ese día de que iba a hacer un video cortito de 10 minutos explicándolo todo, más resumido, ya que a varios hermanos no lo entendieron muy bien y otros sí lo entendieron, pero igual iba a hacer este video de 10 minutos para explicar, forma rápida, concisa y puedan aprenderlo fácilmente, ya que ese día fue un poco confuso, pero fue bien interesante. Lo más probable es que como ya lo vimos anteriormente, ustedes ya puedan entenderlo de mejor forma y puedan comprender mejor los versículos que estuvimos viendo. Amén. Así que voy a explicar un poco de lo que se trató de esa clase y vamos a mostrar los versículos bíblicos en los cuales vimos. Esa clase estuvimos viendo sobre Jesucristo hablando con Nicodemo. Cuando Nicodemo le dijo cómo puedo nacer de nuevo. Ahí Jesucristo le explica y le habla de qué forma puede volver a nacer. Y entonces estuvimos viendo ese pasaje bíblico que se encuentra en Juan 3, capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Ahí Jesucristo le dice de esta forma. Le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede ver el reino, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Entonces, en este pasaje vemos cómo dice Jesucristo en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese día estuvimos viendo de qué es lo que se trataba este versículo, este pasaje bíblico, si estaba hablando del bautismo en agua o se estaba refiriendo de otra cosa. Varios de los hermanos, por no decir la mayoría, o todos, por no decir todos, respondieron que estaban hablando sobre el bautismo, lo cual no es así, no está hablando del bautismo, no está hablando del bautismo, ya que no habla de bautismo este pasaje. Muchos los confunden porque aparece la palabra el que no es nacido del agua y del Espíritu, pero todo eso tiene su contexto. Amén. El significado del agua es limpieza. Para poder entender bien este pasaje bíblico, tenemos que entender qué es lo que significa el agua a través de los pasajes bíblicos, lo cual vamos a estar viendo ahora mismo. Cuando dice el que no es nacido del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, el Espíritu aquí significa el Espíritu Santo, o sea, el que no tiene el Espíritu de Dios. Por lo cual todos cuando venimos a los pies de Cristo, inmediatamente recibimos el Espíritu Santo, cuando lo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, tenemos que averiguar qué es lo que es el agua. Amén. Y ese día estuvimos buscando qué es lo que era el agua, ya que si le damos respuesta de lo que es el agua, entenderemos de qué se está hablando. Ya que cuando menciona aquí del agua y del Espíritu, como menciona agua, piensas que es el bautismo, pero no es así, mis hermanos. Entonces hay que entender que lo que se está hablando sobre el agua, qué es lo que es el agua. Amén. Y eso es lo que le vamos a dar respuesta ahora. El agua significa limpieza, simboliza limpieza, lavamiento y limpieza espiritual. Amén. Lo podemos ver aquí en Primera de Pedro 1:23. Primero quiero decirle que el agua significa la palabra de Dios. El agua significa la palabra de Dios. O sea, cuando está hablando aquí del agua, se está refiriendo a la palabra, por lo cual si lo traducimos literalmente palabra, diría el pasaje bíblico, el que no es nacido de la palabra y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero no, para no dañar el texto, vamos a dejarlo como el que no es nacido del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, pero el agua ahí simboliza la palabra, y eso lo vamos a estar viendo ahora. Amén. Dice aquí el Primera de Pedro 1:23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí las palabras
clave de este versículo es siendo renacido. Acuérdense que nosotros estamos viendo el renacimiento. Juan capítulo 3 está hablando sobre el nacimiento nuevo. Primera de Pedro 1:23 nos dice, siendo renacidos, o sea, volver a nacer, o sea, un nacimiento nuevo, una regeneración, no de simiente corruptible. Simiente, ese día expliqué lo que significa simiente, significa semilla, que proviene de semen, y que proviene de ¿cómo se llama este? Se me olvidó la otra, de qué parte más proviene. Pero es simiente. La simiente es la semilla. Nosotros entendemos como semilla la palabra de Dios. Entonces aquí dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de la incorruptible. O sea, nosotros ahora somos nacidos de una simiente incorruptible. ¿Pero por cuál medio? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la cual nos ayuda a entender que nosotros necesitamos a Jesucristo, por lo cual a través de la palabra entendemos que nosotros tenemos que renacer de nuevo. Y a través de la palabra nosotros volvemos a los pies de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, si no me equivoco, va en 1 de Corintios capítulo 2, no recuerdo ya muy bien, capítulo 2, capítulo 1 por ahí. Dice, porque a Dios le plació salvar a la humanidad por la locura de la predicación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted sale a predicar va a tirar semilla, así como el sembrador tiraba la semilla. ¿Para qué? Para que las almas que oyan entiendan que necesitan de un Salvador, que necesitan de Jesucristo. Amén. Si estoy hablando rápido, mis hermanos, es para poder hacer el video cortito. Entonces, para volver a esto, la palabra aquí nos ayuda a acercarnos a los pies de Cristo, ya que por la palabra, nosotros entendemos por la palabra del que está aquí en la Biblia, entendemos que nosotros necesitamos de un Salvador. Y por esa palabra nos convence que nosotros necesitamos ir a los pies de Cristo. Por lo cual, por la palabra nosotros somos lavados, somos limpiados. Por eso dice el pasaje bíblico, lo vuelvo a leer, 1 de Pedro 1:23. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjese, siendo renacido de nuevo. Y dice que somos renacidos por la palabra de Dios. Por lo cual, usted para volver a nacer necesita palabra de Dios. La palabra limpia. ¿Qué significa el agua? Limpiar. Por lo cual, cuando dice Juan, el que no es nacido del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, el agua significa la palabra, ya que la palabra es la que limpia. Vamos a ver otro pasaje bíblico para seguir refutando la doctrina bíblica. Efesios 5:26 dice, Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndolos purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjese, mire, mis hermanos, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento. Dice, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua aquí significa limpieza. Aquí el agua, fíjese mis hermanos que el agua va junto con la palabra. Dice, agua por la palabra. Dice, el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Aquí la palabra está en coinonía con el agua. Amén. Por lo cual, aquí lo que está diciendo, que a través de la palabra nosotros somos santificados, ya que cada vez que nosotros leemos la palabra, dice en Romanos 5:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esto, la Biblia, es palabra de Dios. Cada vez que nosotros leemos, nos santificamos. ¿Por qué? Porque cuando usted lee un pasaje bíblico, o lee toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, va a entender que a Dios le agrada que uno sea de una forma. Dios dejó sus preceptos, dejó su forma, cómo nosotros tenemos que dirigirnos aquí en la tierra como cristianos. Y cuando nosotros acatamos lo que dice la Biblia, nosotros somos santificados cada vez más. ¿Por qué? ¿Por qué medio? Por la palabra, que significa agua. O sea, la palabra que está aquí nos ayuda a nosotros santificarnos y simboliza el agua. Amén. Hay otro pasaje bíblico que se llama el Salmo 119:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, dice el Salmo.
Por lo cual, si usted se fija ahí, dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? La palabra limpiar en el hebreo significa lavamiento o significa baño. Una de los dos, lavamiento y baño significa. Por lo cual, ¿con qué el joven, el hombre, lavará su camino? Limpiará. Cuando habla de camino, habla de sendero, habla del caminar de la vida. Amén. O sea, ¿cómo yo voy a limpiar mi vida, mi caminar en el Evangelio? Guardando la palabra. Por eso el Salmo dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿O con qué lavará el joven su camino? ¿Con guardar qué? La palabra, ya que la palabra nos ayuda a limpiar. Amén. La palabra funciona como el agua. Vamos a ver otro salmo, que es el Salmo 19:7. Amén. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Nosotros ese día leímos, si no me equivoco, hasta el versículo 11. Pero realmente aquí todo se encuentra en el versículo 7. Lo vuelvo a leer. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjese, mi hermano, dice la ley de Jehová. Cuando habla la ley de Jehová, está hablando de la palabra. Amén. Dios dejó una ley. En la antigüedad era la Torá. Era, para resumírselo, era el Antiguo Testamento. Esa era la ley de Dios. ¿Entienden? Entonces, el salmista aquí dice, la ley de Jehová, cuando habla de la ley, habla de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Nosotros sabemos que la palabra de Dios o la Biblia es perfecta. Amén. Porque es palabra de Dios. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando la palabra convierte en el hebreo significa transformar, renovar o nacimiento nuevo. Nacer. Volver a darle una nueva vida al alma. Entonces, si la volvemos a leer, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Está hablando que la ley o la palabra de Dios transforma el alma. Le da un nacimiento nuevo. Le da un comienzo nuevo. Eso significa esa palabra en el hebreo. Amén. En el hebreo eso significa esa palabra. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo que la palabra de Dios a nosotros nos hace ser limpios, nos hace lavarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, los 10 mandamientos dicen, no matarás, no codiciarás, no hurtarás, no matarás, no harás muchas cosas. Lo cual todas esas cosas son malas. ¿Qué pasa si yo acato esa regla? Me limpio, me santifico. Amén. La palabra de Dios nos enseña que nosotros no tenemos que maldecir a nuestros padres. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que ser sencillos, humildes. Todas esas cosas nos ayudan ¿a qué nos ayuda a nosotros? A poder santificarnos, a poder acercarnos a Dios. ¿Y por qué medio nosotros nos acercamos a Dios? Por la palabra de Dios. Amén. Por esta palabra, a donde nosotros la escudriñamos, la leemos, nos vamos santificando. Amén. Pero no es simplemente escudriñar y leer, sino que acatarla. Amén. Por lo cual, si volvemos a Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, versículo 5, disculpen, dice, o leamos desde el 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí el tema es nacer de nuevo, renacimiento, la regeneración. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua, como le digo, significa limpieza. ¿Qué quiere decir? Nacer por la palabra. Cuando usted escucha la palabra, usted tiene el deseo de venir a Dios y ahí la palabra lo convence a usted de pecado. La palabra a usted lo convence de pecado.
Y por eso dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra. Fíjese, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, ¿por qué medio? Por la palabra. Nosotros somos renacidos por la palabra. Aquí en Juan 3:5, cuando habla del agua, nacidos del agua, está simbolizando la palabra. Amén. El agua simboliza la palabra. Y cuando después dice, y del Espíritu, está hablando cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso después vemos más adelante que dice Jesucristo en este mismo pasaje, dice que el nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Una vez que nosotros renacemos, inmediatamente el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso Jesucristo pone primero la palabra y después el Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra nos ayuda a que nosotros nos arrepintamos, y después cuando viene el arrepentimiento, viene a aceptar a Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Eso sería. Se alargó un poco el video, 16 minutos, traté de hacerlo lo más corto posible. Hablé sumamente rápido. Pero eso sería, mis hermanos, ojalá lo puedan entender. Voy a subirle de ahí, así que eso sería por hoy. Que Dios les bendiga. Nos vemos.